en varias maestrías, en la EMI, en la unidad de posgrado de la UNSA, en San Simón, en Cochabamba, y también en la Universidad de Gabriel García, en la Universidad de Santa Cruz. Soy también docente de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y de la Escuela de Abogados de la Procuraduría General del Estado. Docente internacional visitante en la Universidad Andina y en las universidades de Quito, en las sedes de la Universidad Andina. Y bueno, creo que esa experiencia docente, si bien no está destinada a impresionarlos, pero por lo menos a asegurarles que algo de la docencia puedo conocer, y justamente mi deseo es hacer partícipe de las experiencias que tengo, no solamente en el campo profesional, sino principalmente en el campo aplicativo de las categorías propias del derecho administrativo y en este caso de la contratación en el ámbito estatal. Gracias, doctor. Bueno, para ganar tiempo, yo ya les expliqué a los alumnos que este módulo es un módulo especial, que no vamos a tener foros ni tarea en la primera semana, pero sí les pido que estén presentes, que estén en la mayoría de sus posibilidades, que estén con la cámara encendida y que estén atentos a cualquier consulta que el doctor les pueda hacer. La intervención en clases es muy importante, ¿no? Para la segunda semana ya tenemos el trabajo final, que eso en su momento ya se les va a explicar. Bueno, yo lo dejo, estimado doctor, agradecerles a todos y cualquier consulta me pueden escribir al WhatsApp. Doctor, lo voy a agregar en este instante al grupo de WhatsApp para ver que si los estudiantes tienen consultas para que le hagan al finalizar la clase o el día de mañana. Como no, muchas Buenas gracias. Noches, permiso. Buenas noches. Adelante. Bien. Vuelvo a reiterarles el placer que tengo de estar con ustedes. Tengo simplemente diseñado un plan de trabajo, y dependiendo, esto lo hago porque suelo siempre tratar de adecuarme a quienes concurren al plan de estudios. Cuando hay una mayor presencia, por ejemplo, de abogados, entonces incido en términos o en cuestiones que son más del interés en el área jurídica, o si no es ese el caso, centro mi atención en aquellos aspectos meramente administrativos, porque entiendo que como quiera que la concurrencia al diplomado está destinada a reflejar el interés que desde varias disciplinas se evidencia en el deseo de ingresar a los posgrados en la materia. Entonces es que este programa hasta mañana, ¿no?, dependiendo de cómo hagamos la revisión el día de hoy, sobre quienes están presentes en nuestra sala, por lo menos, vamos a tener una idea mucho más precisa. Para ese propósito, me gustaría inicialmente no solamente conocerlos, sino además tener idea de cuáles son sus profesiones, para hacer justamente el acomodo que tengo de la estructura curricular. A ver, veamos, Daniela Helen Apaza, ¿está presente? Sí, licenciado, buenas noches. Muy buenas noches, gracias. ¿Qué profesión tiene usted? Yo soy ingeniero comercial, he salido de la Universidad Católica y actualmente trabajo en una compañía aseguradora. Qué bien. Bueno, efectivamente, quienes más fuera del ámbito jurídico, hay una connotación jurídica innegable en este diplomado, pero quienes más presencia suelen tener son auditores y administradores o ingenieros comerciales. Abigail Keila Apaza, no está. Entonces, Mercedes Arias. Sí, buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Mercedes? ¿Cuál es su profesión, Mercedes? Mi profesión es licenciada en turismo y he salido de la Universidad Mayor de San Andrés. Bien, gracias. María Eugenia Ayaviri.
Sí, buenas noches, licenciado. Soy abogada y trabajo en el área jurídica de una empresa pública. Vale, muchas gracias. Marisol Bulucua. Marisol. Amparo Cartagena. Buenas noches, licenciado. Soy abogada y trabajo en una empresa pública. Oh, ya, muy bien, gracias. Warner Willy. No, no está. Ernesto Flores. Doctor, buenas noches, un gusto. Mi profesión es abogado y actualmente estoy trabajando en una entidad desconcentrada. Oh, ya. ¿En cuál? Es una dirección de la vicepresidencia, Centro de Ok. Investigaciones Sociales. Oh, ya. Ana Jesusa. Buenas noches, licenciado. Sí. Mi profesión, soy nutricionista dietista, actualmente egresada de la UMSA. Actualmente estoy trabajando en una empresa privada. Soy encargada de ventas de gobierno, como ser desayunos escolares, subsidios. Ya está muy bien. Gracias. Sonia Ángela. Buenas noches, licenciado. Sí. Mi profesión es administradora de empresas de la UMSA y actualmente trabajo en la Caja Nacional de Salud. Oh, ya. Muy bien. Janet Mendoza. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches, soy contadora pública, he salido de la San Simón. Actualmente estoy trabajando en una empresa pública. Oh, qué bien. Víctor Hugo Nájera. Pamela Susan. Sí, buenas noches, licenciado. Bueno, yo soy contadora pública igual y estoy en una empresa pública trabajando. Ruth Gracias. Elizabeth. Buenas noches, mi profesión es ingeniería, estudié ingeniería industrial y actualmente trabajo en el área de contratación. Muy bien. Jocelyn Dalia. Buenas noches, licenciado. Soy licenciada en auditoría de la UMSA. Ya. Dafne Daniela. Buenas noches, licenciado. Yo soy abogada y actualmente también trabajo en la Caja Nacional de Salud. Muy bien. Aleska Nadia. Esther Damiana. Buenas noches, licenciado. Un gusto. Yo soy licenciada en gestión social, trabajo en una institución pública actualmente. Oh, ya. Pedro Raúl. Buenas noches, doctor. Soy de profesión auditor y trabajo en la unidad de auditoría interna en el gobierno municipal de Chilumán. Perdón, ¿qué profesión tiene usted? Auditor. Auditor, ya. Vilma Soto. No, no está. Mario Uzqueda. Buenas noches, doctor. Yo soy licenciado en auditoría financiera. Me desempeño en el área de financiera, contable, presupuestaria de las entidades. Oh, muy bien. María Isabel. Buenas noches, María Isabel Vázquez. Sí. De Vázquez, ¿no? Ya. Sí, buenas noches, licenciado. Soy auditor de profesión de la UTO, de Oruro, y he trabajado siempre en la parte administrativa financiera en la mayoría de las instituciones públicas. Gracias. ¿Usted está pasando clases desde Oruro? No, estoy acá en La Paz. Ah, ya, ya. Silvet Marisela.
Buenas noches, licenciado. Yo soy abogada, actualmente trabajo en una institución pública, obviamente en el área de contratos. Ya, vale, gracias. Alex Villavicencio. Licenciado, buenas noches. Mi nombre es Alex Villavicencio. De profesión soy licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca. Oh, qué bien. Me alegra muchísimo. Giovanna Zavala, ¿está? Sí, buenas noches, licenciado. Soy de profesión contadora pública, egresada de la UNSA. Estoy trabajando en el momento en una entidad descentralizada del Maya. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, he aprovechado incluso de tomar la lista para así tener el récord de su asistencia, porque siendo un diplomado que tiene un carácter semipresencial, ese saldo de presencialidad se destina precisamente a estas actividades a través de Zoom, las conferencias, las clases a través de Zoom. Entonces, como ustedes muy bien saben, tienen que tener un mínimo de asistencia y, como ya lo señalaba oportunamente nuestra coordinadora, es siempre deseable que podamos participar. Sí, se dice que tienen que tener la imagen abierta, pero yo sé que no siempre eso ha de ser posible, pero al menos la participación de ustedes ha de ser invalorada. Advierto como, bueno, en esta ocasión tenemos bastantes auditores y abogados, lo cual es más o menos la tónica que tienen los cursos en Derecho Administrativo. Nosotros vamos a ver cómo está en este ensayo todavía de los temas que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Son el punto focal de nuestra atención es la licitación pública, es decir, la licitación pública es una modalidad de las varias que hay en la contratación estatal y desde luego los documentos base de contratación. Entonces, nuestra atención se va a centrar a partir, yo calculo, de este miércoles o este viernes, ya exclusivamente en lo que es la licitación pública. Por eso, y más antes, obviamente, el documento base de contratación. Fíjense ustedes que tenemos 10 puntos. Cada uno de estos 10 puntos ha de admitir, desde luego, un desarrollo ulterior en acápites que van a venir. Estos son los que vamos a trabajar conjuntamente. Espero a llenar, digamos, las expectativas según el mayor número de concurrentes que aquí tenemos, que son abogados y auditores. Y bueno, son las profesiones generalmente que se muestran más proclives a estar presentes en los diplomados, en general en los cursos de posgraduados en el área administrativa. Entonces, fíjense que tenemos como primer punto eso, la revisión de la normativa para su aplicación. Eso es lo que hoy día vamos a ver, ¿no? Los principios de la contratación estatal. Y para ese propósito vamos a hacer un primer acercamiento a las normas básicas, pero ya enfocando nuestra atención hacia los aspectos que esperamos que nos puedan ser útiles a la hora de poder predicar cuáles son los alcances del régimen jurídico propio de una modalidad de contratación, cuál es la licitación pública. Las garantías, antes la modalidad de licitación pública, desde luego de los artículos 59 a 62 de las normas básicas. Las garantías, si hay algo que yo vengo a insistir siempre desde el punto de vista no solamente jurídico, sino de la preservación de un proceso en el que está involucrado un esfuerzo institucional, las administraciones, sean centrales, sean desconcentradas, descentralizadas, hay alguien que trabaja en una entidad desconcentrada, pero especialmente las descentralizadas, al igual que, ¿no?, las administraciones correspondientes a los otros niveles de gobierno. Veremos luego cuáles son las actividades administrativas previas a la contratación estatal, como esa
concurrencia de lo que son nuestros sistemas gubernamentales sobre los que ejercemos control, y para eso hay una norma específica, ¿no? Se interrelacionan e interactúan. Por eso es un sistema. Hay un input, un output, ¿no? Es la actividad de retroalimentación recíproca que tienen todos los elementos que configuran ese sistema gubernamental. ¿Quiénes pueden participar? 7. En la contratación estatal, y específicamente aquellos que van a estar en la modalidad de licitación pública. La presentación, apertura de propuestas, la evaluación y adjudicación, y finalmente la licitación internacional. Hay desde luego algunos temas que son muy propios y específicos en la modalidad de licitación, y esos los iremos señalando en su oportunidad. Entiendo que es el tercer módulo. Yo suelo dar siempre el quinto módulo porque allí tenemos contratación y recursos administrativos, pero en esta ocasión me han pedido que de licitación en la necesidad, entiendo, de también reforzar las aproximaciones previas a las normas básicas, esto es, al régimen normativo. Y fíjense ustedes que el primer punto es precisamente la revisión de la normativa para su aplicación. Dejaré de compartir esto entre tanto o me reservaré el momento de abrir las normas básicas para ver cuáles son las normas más importantes que vamos a estudiar. Bueno, ya entrando en materia, es muy frecuente y muy común, y seguramente ese es el problema que tienen otros docentes que provienen del ámbito jurídico, como quien les está hablando en esta ocasión, el advertir que se supone, generalmente se piensa, que para la contratación estatal bastan e incluso sobran las normas básicas, porque siendo un conjunto incluso bastante largo, amplio, a veces hasta puede parecernos ampuloso, casi que es un código el que tenemos en las normas básicas. Entonces muchos creen, ¿no?, que esas normas son las únicas que rigen la contratación estatal, y se engañan, porque en realidad la contratación estatal es una actividad que es parte de una función general que tiene el Estado, que es la función administrativa. Y en la función administrativa hay diversas tareas y cometidos que, bueno, tienen en común denominador en que se maneja algo que pertenece a todos. No hay una definición que pueda satisfacernos en este momento sobre lo que deba ser la función administrativa. Y de hecho los autores mismos no se han puesto de acuerdo. Inclusive les cuento, para quienes están interesados sobre estas cuestiones, veo que hay, por ejemplo, hasta una nutricionista, la noción de lo que es la función administrativa en el ámbito público se sobreentiende, y claro está, es una noción que obtenemos por default, es decir, por resta. Descontamos la función, por ejemplo, normativo-legislativa, ¿no? Entonces, la Asamblea Legislativa realiza determinadas tareas, menos ese tipo de tareas. La función jurisdiccional, jueces, tribunales y demás, realizan una función específica, ¿no? La de resolver las controversias que se suscitan entre los particulares y entre estos y el Estado, lo que en el ámbito jurídico se llaman los conflictos intersubjetivos. Entonces, esa es una función que también tenemos que descontar. Hay igualmente una otra función que se ha agregado luego de la aprobación y entrada en vigencia de la Constitución de 2009, y es una función de naturaleza administrativa, fíjense ustedes, la de justamente contabilizar, ver de registrar, de llevar adelante los procesos y procedimientos electorales. Entonces, descontando esa tarea, lo que queda en lo que hace al quehacer público es la función administrativa. Entonces, es una operación de carácter residual la que hacemos para encontrar la noción de lo que es la función administrativa. Y dentro de esa función administrativa,
encontramos desde luego como uno de los capítulos más importantes, más atractivos, más interesantes, el de la contratación estatal. Adviertan, de otro lado, que cuando, por ejemplo, se sigue un diplomado en Derecho Administrativo, como el que hace la FPP, o un plan de estudios con mayor profundidad, una maestría en Derecho Administrativo, como por ejemplo en la Universidad Andina, y se quiere hacer para la siguiente gestión en la Escuela de Gestión Pública y también en la Escuela de Abogados. Me han dicho que están interesados en renovar su oferta académica, ¿no? La mayoría de quienes se muestran interesados en estos cursos creen que el tema de la contratación administrativa es el que llena y por demás, ¿no?, lo que es el derecho administrativo. Y también se equivocan, porque con todo y ser uno de los capítulos más importantes, hay otras tareas que dentro del ámbito de la función administrativa vienen a realizarse. ¿Por qué digo esto? Pues no solamente porque es muy amplia la función administrativa, una de cuyas parcelas es precisamente la contratación administrativa. Y no solamente porque sea amplia, es desde luego muy interesante y atractivo el poder acometer el estudio de cada una de estas posibilidades de investigación, inclusive en el campo académico, sino porque ello revela la riqueza de cometidos que involucran a todo el aparato estatal, desde las administraciones, desde la administración central hasta las administraciones correspondientes a los diferentes niveles de gobierno. Pero además de ello, en la contratación estatal asistimos, y eso es algo muy digno de relevar, a la aplicación, y ese es el punto, fíjense ustedes en los dos principios de la contratación estatal, ese es el punto sobre el que me gustaría incidir especialmente hacia el final de esta noche. Estos principios, adelantaré sin embargo algunas nociones, se encuentran ya previstos desde nuestra Constitución, en la Ley del Procedimiento Administrativo y por supuesto en las normas básicas en el apartado de lo que hace a la contratación estatal y específicamente a la modalidad de licitación pública que participa íntegramente de todo el catálogo de principios que tenemos recogidos en las normas básicas. Entonces, la revisión de la normativa debiera implicar la revisión de lo que dice la misma Constitución. Entonces, de manera sorprendente, nos encontramos con que la contratación estatal no había estado únicamente sujeta a lo que dice las normas básicas, sino que tiene un régimen jurídico mucho más amplio. Y si bien podrá alguien decirme, ya, pero nosotros no somos abogados, así que centrémonos en los aspectos que hacen directamente al tema que nos ocupa, porque de otra manera, pues no sé cuándo acabaremos, quizás para San Juan o para septiembre. Es que si nosotros no revisamos aquellos principios, punto 2, vuelvo a insistir, que rigen el obrar administrativo y la contratación administrativa, es muy lógico que se presenten circunstancias que no vamos a saber cómo resolver. Y les cuento que la única manera de resolver, sin necesidad de acudir al fácil expediente, de pedir que el nivel central dicte un decreto, que se agregue alguna otra disposición a las normas básicas, que de por sí ya vienen resultando un compilado bastante amplio porque han sufrido varias modificaciones, algunas de ellas desde luego muy necesarias, otras quizás no tanto, y otras quizás no tanto, porque si hubiésemos tenido el cuidado de centrar nuestra atención también en los principios, habríamos encontrado la solución en ellos sin necesidad, vuelvo a insistir, de modificar nuestras normas, incorporar nuevos decretos, etc. Este es un punto de muchísima importancia,
porque no solamente en la perspectiva de fin del siglo, como ocurría hasta hace unos años atrás, sino también en la perspectiva actual en la que asistimos a procesos de integración mucho mayores de los que habíamos esperado en su momento y que suponen la aplicación incluso de una normativa que está, digamos, más allá de nuestra Constitución, por no decir que esté por encima de nuestra Constitución, el marco convencional, por ejemplo, de los derechos humanos, o en procesos de integración política y económica, como en la Unión Europea, ¿no? Disposiciones que son comunes para todos aquellos estados que son miembros de esa unidad política ampliada, cuál es la Unión Europea, y que es muy posible que nosotros tengamos que en algún momento tomar un poco más en serio o con más detalle, porque si hay algo que se espera en los próximos años, ha de ser el relanzamiento de la comunidad andina. Y en la comunidad andina hay toda una serie de disposiciones que son no solamente interesantes, sino que también son de aplicación directa al tema que nos ocupa. La comunidad andina emite disposiciones que nosotros debiéramos conocer. ¿Cómo se llaman las disposiciones que emite la comunidad andina? Por ejemplo, en la Unión Europea se llaman directivas. Los órganos que tienen un alcance supranacional emiten estas disposiciones. Entonces, allí en la Unión Europea tenemos las directivas. Entonces, hay directivas de la Unión Europea referidas específicamente, ¿no?, a establecer cuáles son las directrices en la contratación estatal. Esto en la perspectiva, y lo mismo ocurre en la comunidad andina, en la perspectiva de evitar, por ejemplo, que hayan políticas excesivamente protectivas de lo que, en materia de contratación, por ejemplo, de quienes eventualmente son los más llamados a pedir que el Estado los tome como proveedores o suministrantes, que eso es lo que ocurre entre nosotros. Pero en la medida en que estos mercados se van ampliando, en que las políticas de integración se van haciendo más notables, en esa misma medida nosotros vamos a asistir, ¿no?, a la participación en la contratación estatal en nuestro país, en sus diferentes niveles de gobierno, de, por ejemplo, proponentes u ofertantes que vengan de otros estados, de otros miembros de la comunidad andina. Entonces, miren ustedes cómo tiende a hacerse mucho más complejo de lo que en principio parecía ser algo tan simple como la contratación estatal. Es decir, algo tan simple como que a veces hay cursos de actualización a nivel de la Contraloría, digamos, ¿no? Cursos de actualización de CENCAP, que en realidad no son cursos de derecho administrativo ni de contratación, son simplemente de actualización de algunas disposiciones que hayan salido, se dan algunas pautas sobre qué está ocurriendo en tales ventanillas virtuales, cuáles son los nuevos comandos o las nuevas previsiones que hay que tomar y punto. Pero lo que es la reflexión, ya a nivel de diplomado, comenzamos a reflexionar académicamente sobre la contratación administrativa, está reservada desde luego a un nivel tanto más elaborado como es precisamente el de los estudios a nivel de posgraduado. Entonces, ya digamos, cerrando simplemente este punto de la revisión de la normativa para su aplicación, diremos que tendríamos nosotros que hacer una revisión de la Constitución y ver qué principios allí son aplicables, inclusive a la contratación. Tendríamos luego que ver en la ley del procedimiento administrativo cuáles son aquellos otros principios que, siendo comunes a toda la función administrativa, pueden ser también, y de hecho tienen que serlo, porque para eso han sido redactados y ha sido pensada su aplicación en la contratación estatal. Doctor, la palabra. Sí, dígame, Alex, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Escuchándole conversar con este tema de las organizaciones en América Latina, desde hace mucho tiempo atrás tenemos, como usted dice, la Comunidad Andina de Naciones, tenemos la LADI, tenemos el Mercosur,
con el gobierno de Evo Morales también teníamos otro proceso de integración internacional. Todos estos organismos internacionales en los cuales estamos dentro de ese contexto como país, que de alguna manera nos beneficia o nos beneficiamos los países de América Latina siendo coparte de estos grupos de integración internacional, nos afecta hoy en día de una manera muy importante y relevante en los procesos de contratación en cada una de estas organizaciones, con los propósitos que tiene cada una de estas organizaciones internacionales. Esa era mi consulta. Yo creo que habría que precisar, habría que acotar qué vamos a entender por perjuicio. Si vamos a entender por perjuicio el que eventualmente vengan a presentarse como participantes en la contratación estatal, proponentes de los países de la comunidad andina en pie de igualdad con los participantes, los ofertantes, los productores nacionales, quizás efectivamente allí vamos a tener un perjuicio, entrecomillado, porque la competencia se ha de ser más dura, se ha de ser mucho más intensa. Pero también, o sea, podemos verlo desde otro punto de vista, es decir, el que nosotros también podamos participar en mercados ampliados, en mercados de contratación ampliados, y vamos a asumir que la contratación estatal supone un mercado en el que aquí hay gente que está trabajando en entidades privadas como posibilidades ciertas de poder ofertar sus servicios, sus productos. Entonces, no creo que haya un perjuicio en ese sentido. Es más, la tónica actual es justamente la de la integración política y económica. Entonces, nosotros no podemos desconocer esa realidad. Miren, en la Unión Europea, Inglaterra ha votado, incluso en un plebiscito, se ha realizado un referéndum en el que se ha consultado al pueblo inglés si deseaban seguir en la comunidad, en la Unión Europea. Ya no es Comunidad Europea de Naciones, eso dejó de ser el año 95, en la Unión Europea. Y coyunturalmente, ¿no?, había una opinión adversa, un criterio adverso a seguir en la Unión Europea. Bueno, entonces, hoy en día no sabe qué hacer la administración inglesa del Reino Unido, porque el Brexit, Bretaña, salida de la Gran Bretaña, ¿no?, les impone un mandato. Y resulta que ahora la opinión pública más bien ha cambiado, porque así es la opinión pública, muchas veces es volátil, las apreciaciones que tienen son volátiles. Y entonces están como sacándole el jugo a lo máximo que pueden mientras están en el trance de retirarse. Eso es lo sorprendente. Más han advertido que más son los beneficios que tienen estando dentro que estando fuera. Entonces la tendencia actual es la conformación de grandes bloques regionales. Yo no sé, finalmente, desde un punto de vista económico, no veo aquí economistas para que nos puedan advertir sobre cuáles son las tendencias en la economía y cómo esto ha de afectar a nuestros países, pero si de algo estoy seguro es que los procesos de integración se van a hacer cada vez más intensos. Es un fenómeno, ¿no?, inclusivo, es un fenómeno implosivo, así como hay también un fenómeno explosivo, ¿no? Cada vez hay mayor dispersión de centros de decisión política, descentralización, autonomías, etcétera, ¿no? Ello corre en paralelo a un fenómeno a la inversa, a un fenómeno implosivo, concentración, sinergias institucionales, estatales, como en el caso de estos bloques de integración. Doctor, una segunda consulta, por favor. Adelante. América Latina tiene acuerdos bilaterales y multilaterales. Uno de los ejemplos bilaterales es Chile, por ejemplo, que negocia independientemente de forma bilateral con cualquier país del mundo. Eso le permite tener una relación mucho más directa con diferentes países del mundo, y creo que le va muy bien a Chile. Chile es
uno de los países más prósperos en América Latina para tal efecto, ¿no? Mientras nosotros estamos trabajando en una integración multilateral, usted lo decía bien, la CAN, la Comunidad Andina de Naciones con varios países, ¿no? De aquí en adelante, dada la cuarentena que estamos pasando en todo el mundo y las exportaciones y las importaciones cada día se hacen mucho más complicadas, la balanza de pagos de muchos de los países a veces tiene tendencias negativas. Esto nos permite ser creativos y actuar de diferente manera. ¿Cuál considera usted que es más importante para nosotros en Bolivia? ¿Considerar un efecto multilateral o un efecto bilateral con países de integración, considerando y sabiendo de que necesitamos importar mercaderías del mundo, ¿no? Tenemos materias primas, pero necesitamos realizar este tipo de negocios internacionales, ¿no? Y bueno, desde la administración pública, ¿qué nos conviene más? ¿Hacer acuerdos bilaterales o multilaterales? Bueno, yo no me atrevería, digamos, a dar una opinión de semejante magnitud, ¿no? Lo que yo sí advierto es que hay tendencias a una mayor integración, no solamente en un ámbito así como correctamente usted lo dice, la multilateralidad, sino también a través de acuerdos, los TBIs, los tratados bilaterales, ¿no? Que, por ejemplo, Chile es el país latinoamericano que los tiene en mayor número. Nosotros, por ejemplo, tenemos 22. Yo me acuerdo que hasta 22 o 23, hasta hace un par de años en la Procuraduría General del Estado, yo soy consultor permanente de la Procuraduría desde siempre, desde hace más de 10 años o más, y el tema y es todo un ámbito, le cuento, muy interesante, muy atractivo, el derecho internacional de las inversiones. Yo insistí en su momento con Hugo Lara, especialmente con Héctor Arce, que estaba de procurador, Pablo Menacho, en fin, y ellos coincidieron finalmente, ¿no? Aceptaron la idea que debíamos nosotros incrementar nuestras posibilidades de relacionamiento comercial a través de los tratados bilaterales de inversión, los TBIs, ¿no? No podría, o sea, realmente causaba sorpresa que Chile tenga, ¿no?, por lo menos 10 veces más tratados que nosotros. En el mundo, ¿cuál cree usted que es el país que tiene mayor número de tratados bilaterales? Considero tal vez China. China, efectivamente. China es el país que tiene el mayor número de tratados bilaterales. Y dentro de los países en América, desde el norte hasta el sur, ¿cuál cree usted que es el país con mayor número de tratados? ¿Bilaterales? Sí, de inversión. Yo creo que Chile y Brasil. Sí, así es, Chile. Entonces, podemos tener nosotros múltiples apreciaciones sobre ese particular, pero es un hecho que la mayor integración permite, desde luego, la movilización de capitales, y eso genera, ¿no?, riqueza, y bueno, si nosotros vamos a verlo desde ese punto de vista, es posiblemente la respuesta esa a la inquietud que usted se estaba formulando. Muy bien, yo le agradezco su participación en ese sentido, Alex, y me alegra que tenga una visión así de contexto. Voy a aprovechar entonces ahora para ver en la misma Constitución, ya retornando a los temas que son nuestros, un catálogo de principios que rigen el obrar administrativo y que de manera un tanto equivocada están allí consignados como principios para ser observados, digamos, o atendidos o aplicados por servidores públicos, lo cual es un evidente error porque esto está destinado, ¿no?, a que todos nos involucremos en la aplicación de estos principios. Fíjense ustedes que estoy soslayando los principios ético-morales que tenemos en el artículo 8 de la Constitución y que debieran regir nuestro obrar administrativo. Y que cuidado que vayamos a pensar que están por demás,
como que efectivamente en las normas básicas vamos a reencontrarnos con pautas o directrices que nos hablan de la necesaria eticidad en el obrar administrativo y la deseable ocurrencia de una conducta cargada de presupuestos deónticos, es decir, de aplicación de valoraciones destinadas a no solamente la buena marcha de la cosa pública, sino a un ejercicio transparente, positivo, leal, y con todas las virtudes que hacen a la buena administración hoy en nuestros días. El artículo 232, ¿no? Yo voy a simplemente detenerme en unos 3 o 4, aquellos que están más directamente vinculados con la contratación estatal. Dice, se rige por los principios de legitimidad, ahora sí me detengo, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, y miren, en realidad estoy casi nombrándolos todos, porque todos estos son principios afectos a la contratación. Veamos el de legalidad. No les explico por qué no el de legitimidad, porque esta no es una clase de derecho administrativo, ni mucho menos. Legalidad. Todo lo que hace cualquiera de nuestras administraciones. Pregunta, ¿cuántas administraciones tenemos? ¿O tenemos una sola administración pública? Una sola, doctor. Pues le cuento que desde que nosotros hemos pasado de ser un Estado unitario a un Estado descentralizado y con autonomías, tenemos al menos 5 administraciones. Una que es la administración central y que nos evoca aquel tiempo romántico en que hablábamos, la administración pública tiene por costumbre hacer esto o hacer esto otro. A un Estado en el que hay varios niveles de gobierno. Tenemos un nivel de gobierno central, un nivel de gobierno, ayúdenme por favor, departamental, nivel de gobierno. Municipal. Municipal, vale, nivel de gobierno. Indígena, originario, campesino. Ya, muy bien. Departamental. Ya, departamental, y la local, región. municipal, regional y las Regional. autonomías indígenas, originarias y campesinas. Entonces, cada uno de esos niveles de gobierno, incluyendo el nivel de gobierno central, tienen una administración. Entonces, ya no hay una sola administración. Tenemos 5 administraciones públicas. Por eso en España, que es el país que tiene el modelo de conformación estatal que nosotros seguimos, en los textos no se habla de la administración pública, se habla siempre en plural, las administraciones públicas. Y hay algunas que tienen sus propias singularidades. Por ejemplo, no es lo mismo el gobierno y consiguientemente la administración pública en el nivel local que en el nivel central o en el nivel departamental, ¿no? El municipalismo emergente desde los años 90, es decir, ha puesto su impronta en lo que es el entendimiento de lo que es la función administrativa a ese nivel de gobierno y en esa administración en particular. Ahora, ¿por qué este principio de legalidad? Centremos nuestra atención, lo haré un poquito más grande, porque precisamente lo que vengan a hacer las administraciones no puede estar sino sujeto a lo que dice la Constitución, las leyes y sus reglamentos. Es decir, dicho de otra manera, no podríamos nosotros jamás, si estamos al interior de alguna de las administraciones, decir, no, lo que la Constitución no lo prohíbe y tal, entonces nos lo permite, así que venga a hacer lo que nos parezca más conveniente, aún inclusive si los resultados fueran positivos. Entonces, por el principio de legalidad, y este principio en la ley del procedimiento administrativo va acompañado de otro que es todavía más contundente, cuál es el principio del sometimiento pleno a la ley. Es decir, ¿no?, las administraciones no pueden mover un dedo. Si ese dedo no está previsto que se mueva en la Constitución, las leyes y su reglamento.
No pueden ustedes contratar así simplemente porque les parezca. Así el resultado sea positivo. Esto me hace recuerdo cuando por primera vez el Tribunal Constitucional, allá por los años 90, qué viejo que estoy, que me acuerdo del siglo pasado, cuando ya era abogado más o menos conocido en ese entonces, y resolvió un caso, se presentó un asunto, y llegó hasta el tribunal, era Tribunal Constitucional, punto, en ese entonces, y era justamente el director de un fondo X, era un señor oriental que, a ver, ¿qué les parece esto? ¿No? Resulta que un día le pregunta a su director administrativo y le dice, ¿cuánto tenemos en caja? En caja y bancos. En ese entonces podían guardar en caja y bancos incluso durante varias gestiones fiscales, todas las entidades públicas. Y le dice, bueno, tenemos alrededor de unos $180,000, algo así. No sé, suficiente para comprarnos, por ejemplo, oficinas, una casita pequeña donde pueda estar este fondo, porque toda autoridad ejecutiva siempre quiere dejar obra y que haya una placa a la entrada donde se diga, este inmueble fue adquirido en la gestión de fulano y ahí está su nombre. Entonces sienten muchos realizados cuando así ocurre. Y le dice el director administrativo, le dice, bueno, no necesitaríamos quizás unos $50,000 en ese entonces, porque ahora yo sé que el valor de los inmuebles ha variado. Pero ¿y qué hacemos? Y no se le ocurre la idea al señor ya sé, estamos más o menos por septiembre, octubre, ya sé, vamos a comprar whisky. ¿Whisky? Sí. Y aunque ustedes no lo crean, compraron whisky, compraron 2 containers de whisky y vendieron whisky, ¿no? En las fiestas de fin de año, para Año Nuevo, para carnavales y tal. Y entonces, luego, no habían los controles, vuelvo a insistir, de este tiempo. Estamos a mediados de la década de los 90, no, en el año 98 ya comenzó a funcionar el Tribunal Constitucional. Y entonces, el resultado fue muy positivo, porque no se llevaron un solo centavo. Por supuesto que no se llevaron un solo centavo. Vendieron el whisky, hicieron trabajar el dinero, etcétera, porque las cuentas fiscales, como ustedes muy bien saben, no generan intereses. Y entonces, de pronto se encontraron con que tenían más de $230,000 y podían hacer la adquisición de un inmueble, cuál era el deseo del director. Pregunta. ¿Está bien? Porque fíjense, si nosotros leemos el artículo 1 de la ley SAFCO, ¿qué es lo que dice? Que cómo se mide la gestión que realiza un ente estatal. ¿Cómo se mide la gestión pública? Por su economía, por sus resultados. Por resultados propios. Esa es una lectura, claro, esa es una lectura parcial, porque por resultados el señor tiene una conducta irreprochable. El resultado es más que positivo. ¿Se alzó siquiera 50 centavos? No, en absoluto. Pero fue procesado. ¿Por qué? Porque además de medirse por resultados, ¿qué más? Uno de ustedes ya acaba de decirlo. Por la economía, por la forma. Esto hace referencia a la forma. La legalidad. No se puede hacer algo simplemente porque nos parece, es conveniente, es oportuno, sino que además tiene que ser ese algo meritorio, previsto, ¿no?, en la norma y consiguientemente apegados al principio de legalidad. Entonces la idea que podemos nosotros hacer todo lo que no está prohibido para la Constitución no se aplica en el ámbito público. Eso se aplica en el ámbito privado. Yo puedo dedicarme hoy a ser docente, mañana a ser futbolista, el día lunes, no sé, pues seré, o no seré nada, ya por último. Pero los entes públicos, los que están revestidos del poder público, solo pueden hacer lo que la Constitución, la ley, sus reglamentos establecen. Entonces, principio de legalidad. Principio de compromiso e interés social.
Este principio de compromiso e interés social está ligado, ¿no?, a una tarea que se supone debe ejercitar el Estado, y es velar por el bien público, por el bien general, por el bienestar común, por el bien común, por el interés social, por los intereses colectivos, como dice la ley del procedimiento administrativo. Todas son expresiones más o menos sinónimas. Y vamos a encontrar entre los principios en materia de contratación estatal que uno de los principios justamente viene a velar por la tutela, por la protección, por la promoción de nuestra producción nacional. Porque además haya un mayor número de participantes en cada proceso de contratación, y que ello está directamente vinculándonos, por ejemplo, a otro de los principios que aquí tenemos, el principio de igualdad. Entonces, miren ustedes cómo los principios están imbricados, están relacionados unos con respecto a otros. Ética, ¿no? Las exigencias éticas están hoy en día a la orden del día, porque una actuación que no esté revestida de contenidos éticos no nos parece deseable, y por lo mismo debe estar predispuesta a ser sujeto u objeto de control. Eso es transparencia. La transparencia es la aptitud de ser sujeto u objeto de control. No porque necesariamente se esconda algo malo, algo turbio, sino porque en la transparencia no ocultamos nada, lo mostramos todo, así sean los defectos que tenemos. Eso es ser transparente. Igualdad. Competencia. Aquí hay dos acepciones, muy rápidamente. A los abogados les interesa la primera de ellas, la que es esencialmente jurídica. Competencia, que no es sino el ejercicio estricto de las atribuciones, las facultades que están asignadas, adjudicadas por la Constitución, leyes y reglamentos. Pero también hay una segunda acepción. Veo que aquí hay administradores y que lógicamente eso les va a interesar. La competencia como la aptitud para la realización de determinadas tareas. Es decir, alguien será más competente cuantos más conocimientos tenga sobre el objeto de lo que él está haciendo, ¿no? Entonces, la competencia en este sentido, ¿no? Nos evoca la idea que inclusive no puedan nuestros participantes, los oferentes, ¿no?, ser competentes en la provisión, en el suministro de los bienes en los que están participando. Entonces, hay una noción de competencia con un sentido más amplio, más lato que aquella primera que he señalado. Eficiencia. A ver. Daniela Helen. ¿Está todavía Daniela? Sí. Muy bien, buenas Daniela. Noches. Muy buenas noches. Háblenos de las 3 Es. Aquí tenemos una que dice eficiencia. ¿Cuáles son las otras? Eficacia. Muy bien. Y efectividad. Economía. Economía, ¿no? Entonces, como dice la licenciada Daniela Apaza, efectivamente tenemos la eficiencia, la eficacia y la economía que hemos agregado. Pero eficiencia y eficacia. Miren ustedes, a ver, les invito a que razonen. Si aquí está eficiencia, pero no está eficacia, y sabemos, o les he dicho, o les he anticipado, que estos principios se complementan con los que tenemos en la ley del procedimiento administrativo. Si aquí está eficiencia, ¿dónde estará la eficacia? En la ley del procedimiento administrativo, porque tienen que estar las 3, y ahí va a estar también la economía. Enseguida vamos a ir al encuentro de esos principios en esa ley, y así de rápidamente como que, miren, esto a mí me lleva a nivel de maestría en Derecho Administrativo, solamente con los principios, yo tengo que llevar toda una semana de 2 horas y media diarias para explicar solamente los principios, y queda explicado muy a la ligera. Son como lecciones, como 10 lecciones de Derecho Administrativo
ahí resumidas. Entonces, eficiencia, eficacia, economía. ¿Qué es la eficiencia, por favor? ¿Alguien más que sea administrador? Bueno, usted, Alex, es administrador. ¿Qué es la eficiencia? A ver, Alex, díganos. Su micrófono, Alex. Sí, gracias. Perdón, doctor. La eficiencia básicamente está relacionada con el valor agregado que le da a algo que usted realiza. Por ejemplo, el concepto de eficiencia puede ser aquel bien o servicio que se compra oportunamente en el menor tiempo posible, reduciendo tiempos y con un menor costo posible para esa transacción, ¿no? Eso es lo que es una eficiencia. Ya, a ver, veamos a alguien más que nos pueda ayudar, o alguien quiere. A ver, Sonia Ángela Loaiza, ¿qué es eficacia? ¿Qué es eficiencia? Licenciado, en este caso, eficiencia sería realizar determinadas funciones en un tiempo y un momento adecuado. Y en el caso de eficiencia, estaríamos hablando de igualmente cumplir las funciones, pero en, ¿cómo le diría? ¿Cuál sería la diferencia? O sea, producir, en este caso, cumplir estas funciones, pero de manera redundante con economía, ciertas funciones, pero basándonos en el principio de economía. Ya, a ver, a mí me enseñaron que la eficacia no es sino alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto. En un proceso y procedimientos de contratación, ya después acotaremos el término y veremos que no es muy conveniente hacer referencia a un proceso, debiéramos decir procedimientos de contratación o la gestión de la contratación. La eficacia que se traduce en alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto, significa que si nosotros hemos abierto un procedimiento de contratación, debiéramos arribar justamente a suscribir al momento en que suscribimos, ¿no?, el contrato respectivo. Pero algo más, incluso si hemos anticipado suficientemente todas las posibles contingencias a que ese contrato pueda cumplirse, pueda ejecutarse y quedar aquello simplemente como un antecedente, habiéndose... Póngalas a su lugar. Silvia, por favor. Silvia, le ruego por favor su micrófono. Ya, gracias. No quisiera enterarme de algún drama familiar. Se escuchaban sonidos muy de adentro. Bueno, entonces, en materia de contratación, vamos a ser eficaces en la medida en que alcancemos, ¿no?, lo que nos hemos propuesto. Que se presente el suficiente número de ofertantes, de posibles contratantes, de participantes en nuestro procedimiento, en nuestra gestión de contratación, que alcancemos a realizar el contrato correspondiente y que finalmente ese contrato se ejecute. Entonces, allí somos eficaces. Alcanzamos nuestro objetivo. Ahora, ¿cómo somos eficientes? Cuando los recursos que empleamos, recursos humanos, recursos institucionales, otros recursos materiales, los empleamos de tal manera que aseguran con el menor costo y esfuerzo, ¿no?, el propósito que nos hemos planteado. Eso es eficacia y eso es eficiencia correlativamente. La economía está relacionada en materia de contratación, ya les voy adelantando, porque eso lo tenemos que ver hoy día fatalmente, ¿no? No a la economía del bolsillo, sino a la economía
de las gestiones que nosotros vayamos a emplear, a los procedimientos mismos. Si nuestro esfuerzo institucional se ha de traducir en un procedimiento ágil, suficientemente completo para que podamos alcanzar a la contratación y que ésta se traduzca finalmente en la satisfacción de las necesidades que esperaba llenar esa administración, pues tanto mejor. No solamente hemos sido eficaces, no solamente hemos sido eficientes, sino que también hemos tenido el cuidado o hemos respetado el principio de economía. Entonces, economía aquí no está relativa al dinero, sino a la gestión, a los procedimientos. Hay una economía en el procedimiento administrativo destinado a la contratación. Y bueno, hay aquí otros principios que desde luego podrían tomarnos varios días, inclusive en su análisis. Por ejemplo, responsabilidad. Resulta que no solamente hay una responsabilidad que los funcionarios deben o a la que están reatados frente al Estado, sino que también el Estado está reatado frente a todos nosotros, la comunidad ciudadana, los ciudadanos mismos, los administrados, en lo que toca a su gestión administrativa. Entonces, es un camino de ida y es un camino de vuelta. Sobre resultados, acabamos de hacer alguna referencia justamente a que no es el único baremo, no es la única medida para medir una gestión, para valorar una gestión administrativa. No sé quién me escribió. Ruth Elizabeth Padilla. Eficacia, cumplir la meta. Muy bien, Ruth. Eficiencia, conseguir la meta con la menor cantidad de recursos. Oh, excelente, nos lo dijo magistralmente Ruth Elizabeth Padilla, que es ingeniera industrial. Me agrada muchísimo que tengan esas participaciones y hubiese sido deseable, ingeniera, que usted nos lo diga a viva voz para ahorrarnos cualquier discusión que pudiese ser innecesaria. Bien, entonces, vayamos muy rápidamente a ver la ley del procedimiento administrativo. Yo estoy midiendo mis tiempos porque tenemos creo que hasta las 11:30, ¿no? Esta noche. ¿Clases? No. A las 12. No. Creo que hemos estado. Hasta las 12. Están midiendo si estamos atentos o no. No, muy bien, Ruth. Estoy yendo rápidamente a ver los principios. Voy a aumentar. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 9:30, doctor. Excelente. Es hasta esa hora, entonces todavía tengo 45 minutos. Miren ustedes, en la ley todas estas son normas de aplicación. Consiguientemente, no nos vamos a quedar con las normas básicas. No es un curso de Sencat, donde, a ver, ¿qué es lo nuevo que ha aparecido? Dice que ahora hay otras exigencias, hay que presentar nuevos formularios. Ya, tomaré un curso de actualización de esos que aparecen periódicamente. Yo no digo que sean malos, pero no es un curso a nivel de posgrado. Este es un curso a nivel de posgrado, ¿no? En el diplomado ya tenemos que ver estas otras cuestiones. Miren ustedes en el artículo 4 los principios generales de la actividad administrativa. Principio fundamental. Miren, el desempeño de la función pública, léase donde haya función pública, léase ahora contratación. Entonces, la realización de las tareas, de los cometidos propios en la contratación estatal, aquí dice, está destinado exclusivamente, si es un desborde del redactor, a servir los intereses de la colectividad. ¿Se acuerdan en la Constitución lo que decía? Compromiso de interés social. Aquí dice intereses de la colectividad. Es lo mismo. Vamos, es lo mismo en líneas generales, porque hay matices. Pero esos matices corresponden a ciertas inflexiones propias, incluso desde la filosofía política, desde la sociopolítica, desde la política, desde las
políticas públicas, etcétera, sobre las que no vamos a ingresar, que no han de ser motivo para que vayamos a discurrir sobre estos matices semánticos. Entonces, intereses de la colectividad, el interés social, el bien común, el bienestar común, el bien general, etcétera, son expresiones que las asumimos de manera general. Y de hecho, cuando se contrata en alguna entidad pública, en cualquiera de las administraciones públicas, miren cómo ya estoy empleando en plural, no hablo la administración pública, sino que me refiero a las administraciones públicas, ¿no? Entonces, cualesquiera de las administraciones públicas, cuando contrata, no lo hace únicamente para satisfacer lo que estaba en su POA, en su plan de contrataciones, lo que se había previsto la vez que nos hemos reunido en el Highlander para reformular el POA y no sé qué historias, sino porque hay necesidades que exceden las necesidades propias de esa entidad y que, como aquí se ha señalado, ¿no? El ejercicio de la función pública viene a resguardar justamente ese interés social en el que todos estamos comprometidos porque todos estamos interesados por la buena marcha que tengan nuestras administraciones. Les decía que en la Constitución habíamos encontrado el principio de legalidad. Fíjense ustedes, estoy pintando. Principio de sometimiento pleno a la ley. Este es un principio muy grato que nos llega desde la Constitución Española de 1978. No voy a preguntar a mis colegas españoles por qué esto así está formulado, pero bástenos saber que lo de sometimiento pleno a la ley reputa la ley en un sentido amplio, comprendiéndose por ley, ¿no? Constitución, la ley en un sentido ya formal, como un producto en el ejercicio de la función legislativa, y los reglamentos, que son también el resultado de la producción normativa en materia de reglamentos. Entonces, el principio de sometimiento pleno a la ley está ligado, miren ustedes en el G, principio de legalidad. Entonces, por el principio de sometimiento pleno a la ley, las administraciones, aquí dice la administración pública, la ley del procedimiento administrativo se dictó a principios de la década pasada, cuando todavía estábamos, ¿no?, bajo una forma estatal de Estado unitario o simple, no había la descentralización con autonomías, etcétera, que es lo que ahora tenemos en la Constitución de 2009. Entonces, regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley. Lo demás, asegurando, dice a los administradores del debido proceso, esto está bien, pero debía haber merecido un otro artículo o un otro principio. Principio de legalidad, principio de jerarquía normativa. Lo que estoy haciendo aquí no es sino reflejar cómo desde la Constitución, ¿no?, se establecen pautas y directrices en el actuar, en el qué hacer, en el obrar administrativo, desde la norma más superior, por lo menos aquella que es interna en el sistema jurídico nacional. Porque habíamos hablado, incluso Alex nos ilustraba, nos hacía referencias a marcos ampliados en los que hay también normativa, las disposiciones internacionales, ¿no? Entonces, los principios, las directrices, las directivas, etcétera. Entonces, todas esas son normas que debiéramos nosotros conocer. Y aquí está, precisamente lo del principio de eficacia. Ya lo dijo nuestra ingeniera, ¿no? La eficacia no es sino llegar a la meta. Todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad. Miren, con lo que nos dijo la ingeniera y lo que leemos aquí, quedó aclarado. No queda duda alguna. Claro, le ha puesto el redactor su aporte criollo, porque esta era la redacción originalmente. Claro, yo estaba aquí cuando hacía mi maestría, allá a principios de siglo. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Llegó un consultor, primero era un consultor español, trajo la primera versión de la ley de procedimiento administrativo. De todos los que estábamos haciendo nuestra maestría... Perdón que le corte, no se escucha nada, no sé si le pasa a los demás. A ver,
Doctor, que no sé qué ha pasado. Por favor, Ha tienen bajado que el decir. volumen o algo que no se está escuchando Sí. últimamente. Inmediatamente, bien, Daniela, dígame, y todos en general, apenas se siente algún defecto, yo no sé, parece que son las condiciones climatológicas las que a veces nos juegan esas malas pasadas. Entonces, si no se escucha, si se está perdiendo la señal, inmediatamente paran los rotativos, y yo tengo que ponerme a la altura de ustedes. Ahora, si pierden el sentido del olfato, el sentido auditivo, quizás ya no sea una cuestión mía, ¿no? Bueno, quizás no sea una sí. Entonces, ahí ya todos tendríamos que preocuparnos, ¿no? Entonces, gracias, Daniela. ¿Me están escuchando ahora? Ya, porque lo que he hecho es darle tiempo a que el sistema reaccione y, bueno, Ruth se sigue riendo. Por favor. Doctor, una consulta. ¿Nos está compartiendo su pantalla? Porque no, la verdad no logro ver yo y... ¿Ahora? Ahora sí. Muchas gracias. Ya. Ahora sí te lo veo. Gracias. Ya, es que antes pensé que estaba compartida. No. Entonces, a veces así es en la docencia es como en el amor, a veces uno no se da cuenta y dice cosas que no están suficientemente respaldadas por los hechos. Entonces, el principio fundamental, les había hablado, ¿no? El servicio de los intereses de la colectividad, el principio de sometimiento pleno a la ley, que está ligado, está emparentado estrechamente con el principio de legalidad, que está más abajo. El principio de legalidad, ahí está. Luego el principio de jerarquía normativa, que estoy aplicando la Constitución, leyes, etcétera, etcétera. Principio de eficacia, que es justamente en el que nos hemos detenido cuando alguien dio la voz de alarma que ya no habían sonidos. Y dijimos, todo procedimiento administrativo, miren, esto está como para nosotros, nos viene como anillo al dedo. Todo procedimiento administrativo, y ahí está el de contratación, debe lograr su finalidad. Entonces, ya, yo no quiero darles armas a nuestros auditores, porque claro, especialmente los abogados, mis colegas tienen miedo o tenemos miedo de lo que diga el auditor. Y no es así, yo no tengo, bueno, yo estoy casado con una del área, así que ya he aprendido que no es tan fiero el león como lo pintan, ¿no? Pero, bueno, ya en lo serio, si fracasó un procedimiento de contratación, alguien tiene que hacerse responsable. Y de verdad, la unidad de auditoría interna debería exigir explicaciones por qué, por ejemplo, se declaró desierta. No se hace, y sin embargo debiera hacerse. ¿Por qué? Porque el principio de eficacia no ha sido cumplido. Todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad. Es que no se presentaron los interesados. No, lo que pasa es que usted no diseñó lo suficientemente o de manera conveniente, ¿no? El DBC, no habían precios quizás actualizados y por eso no se presentaron los participantes, los ofertantes. En más de algún caso, ¿no? Se ha frustrado la contratación porque no se han tomado las previsiones correspondientes y por consiguiente, ¿no? Se ha vulnerado el principio de eficacia. Y les cuento que en las normas básicas está este principio. Están todos los principios que a nosotros nos interesan. Por consiguiente, ¿no? Mucho ojo. Iniciamos un proceso, mejor, procedimientos de contratación, entonces no podemos nosotros arriesgarnos, no debiéramos arriesgarnos a que se frustre, a que se declare desierta la convocatoria, a que finalmente no podamos concluir con aquello que habíamos previsto en su momento. ¿Se acuerdan que hablábamos del principio de economía? Pues aquí está. Y este principio de economía, sé que alguien quiere hablar, un segundito, por favor. El principio de economía no es sino aplicable a los procedimientos. No es que el principio de economía
nos ha de costar menos, entonces lo sacaremos en papel reutilizable para que... No está referido a la economía del bolsillo, está referido a la economía de los procedimientos, de las gestiones institucionales. Por eso dice aquí, principio de economía, los procedimientos administrativos se desarrollarán con economía. Esa es la idea que aquí debiéramos siempre tener. Y bueno, quizás de los principios, enseguida le doy la palabra a aquel que estaba queriendo decirnos algo. Yo me detengo en este último, que debiera ser un principio que quizás tendríamos que asignarle un mayor espacio, una mayor entidad. Es el principio de proporcionalidad. En la Escuela Rioplatense de Derecho Administrativo es el principio de razonabilidad. Proporcionalidad se emplea más en España. En el fondo no es sino lo mismo. Yo algunas veces tratando de encontrarle una mayor razón lógica dentro de los alcances, los contenidos semánticos, digo, la proporcionalidad es hija de la razonabilidad. La proporcionalidad implica tomar justamente las medidas más adecuadas. Y la razonabilidad evoca la idea de aplicar el sentido común para no forzar demasiado las cosas. En otros términos, no vamos a contratar, por ejemplo, vamos a invertir muchos esfuerzos institucionales para una contratación que podría ser muy menor, carente de relevancia. No vamos a contratar un consultor para que nos diga que esto debiera ser así. Entonces debemos manejar razonablemente los recursos con los que contamos. Noten que están muy relacionados todos estos principios, y cuando hablamos de la proporcionalidad, inmediatamente a todos nos ha llegado la idea, la noción, ¿no?, de la eficiencia en la asignación de los recursos para las gestiones que vamos a emplear. Estos principios, entonces, constitucionales, los principios que aquí tenemos en la ley del procedimiento administrativo, son los principios que nosotros tenemos que tenerlos presentes a la hora de la contratación. Vayamos a ver ahora, antes tenía que darle a alguien la palabra. ¿Quién quería hablar? Creo que Mario. Mario Urqueda, ¿usted quería decir algo? No, doctor. ¿No? Sí, doctor, yo quería hacer un breve comentario. Díganos. Cuando habló del principio de equidad, del principio de eficacia, y habló de los procesos de contratación, bueno, básicamente los procesos de contratación comienzan cuando se publican, pero realmente un proceso de contratación comienza pues antes, ¿no? Cuando se construyen los términos de referencia, los pliegos técnicos, ¿no? Claro. Entonces, si los términos de referencia están mal, o sea, la probabilidad de éxito de ese proceso va a ser bajo, ¿no? Entonces, fundamentalmente, utilizando este principio de eficacia, podemos decir de que si bien los términos de referencia van a estar conformes y completos, la probabilidad de éxito va a ser alta, podemos decir de que el proceso va a ser exitoso, ¿verdad? Y la probabilidad de que se cancele o se declare desierto un proceso va a tender a ser menor. En esa consonante, ¿qué buscamos nosotros en la administración pública? Justamente que los procesos en su mayoría sean exitosos. Pero lamentablemente en muchas empresas públicas, como usted ha visto el caso de los taladros en YPFB, por ejemplo, que ha tenido consecuencias muy complicadas y ha mandado a la cárcel a muchas personas, entonces ahí entra el problema hasta del temor en los procesos de contratación. Y la gente que trabaja en contrataciones, a veces por un simple hecho de que no cumple algo o está mal algo o una letra está mal, prefieren cancelar el proceso o al final anularlo el proceso y reiniciar. Eso implica tiempos
en el proceso, y no solamente en el proceso, perjuicio al proyecto y perjuicio a la empresa, ¿no? Porque tenemos que volver a iniciar un proceso que nos va a llevar, en un proceso de licitación, nos va a llevar otros 3 meses, y al final el proyecto tiende a alargarse medio año y hasta a veces un año, o a veces lo postergamos para una posible gestión posterior. No deja de ser problemático esto, ¿no? Para en el concepto de eficacia. Es así. Entonces ustedes, por ejemplo, los administradores, porque usted es administrador, debieran o podrían sentirse muy tentados, por ejemplo, a proponer ciertos índices para alcanzar justamente esa eficiencia, índices de calidad. Incluso la contratación estatal debería ser sujeta a ciertos estándares para alcanzar certificaciones. Una certificación ISO muy específica en materia de contratación, ¿no? Entonces, establecer ciertos índices de gestión propios y específicos de la contratación. Yo no he observado eso. Miren, ahí tienen ustedes un campo propicio para sus reflexiones e investigaciones académicas. Entonces, eso es no sé, si es lo malo y lo bueno, quizás es lo malo y es lo bueno al mismo tiempo en nuestro país. Lo malo, está todo por hacerse. Lo bueno son desafíos sumamente interesantes para que un administrador, un ingeniero industrial como Ruth, ¿no? nos puedan sugerir procedimientos de evaluación, esta vez en lo que toca a los procedimientos de contratación, índices, para alcanzar estándares más altos todavía y más deseables. Se hace presente nuestra estimada coordinadora, una alegría siempre tenerla. Estamos hasta las 9:30, querida Karen, que eso es lo que me han dicho. Querían pasar hasta las 11:30, pero yo les digo que sea buena idea. La coordinadora se levanta muy temprano, va a estar hasta esa hora esperando nuestras ganas. Entonces, me ha costado mucho disuadirles, Karen. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Usted siempre con su alegría, ¿no? Eso contagia. La verdad es que tenemos que estar así siempre contentos. Quería decirles que las clases son hasta las 9 de la noche, así como indica en el cronograma del diplomado y también en la carta de invitación, pero como le explicaba a una alumna que me escribió en el grupo de WhatsApp, muchas veces por la intervención que hacen los estudiantes con preguntas, el docente a veces no logra abarcar el contenido del módulo. Entonces, muchas veces nos quedamos un poco más. Pero el licenciado, si se queda hasta las 9:15 y 20, es genial. Ya está bien, Karen. No, yo tampoco voy a... Yo ya soy pues viejo lobo corrido, ¿no? Entonces, sé que es hasta las 9. Es más, inclusive así está la nota de invitación. Pero tampoco los iba a detener más allá de las 9:15, digamos, como siempre lo he hecho, más allá de las 9:15 no se pasan. Entonces, ya para los últimos minutos, que no van a ser más allá de unos 5 a 7 minutos, me gustaría simplemente, he abierto, pero no estoy compartiendo. Tienen que decirme, por favor, no está compartiendo, está hablando al aire. Ahora sí. Entonces, gracias, doctor. Ya, Karencita, muchas gracias, ya he tomado lista, así que quédese tranquila, yo me voy a encargar ya de despedirlos y de desearles las buenas noches, y ellos también a mí, cuando llegue la hora conveniente, en unos minutos más, ¿ya? Entonces, lo que les quería decir, fíjense ustedes, ya he abierto las normas básicas. La mejor versión que pueden obtener ustedes de las normas básicas es aquella que provee el Ministerio de Finanzas, de Economía, pues, final bien antiguo, ¿no? De Economía y Finanzas Públicas. Entonces, es la versión, yo le llamo la versión azul, porque es la versión actualizada, es una versión a 2018, algo así, es muy completa, y esa es la versión que yo estoy empleando, porque es además la versión oficial. En esa versión de las normas básicas, ya hemos aterrizado. Fíjense nuestro recorrido. Hemos estado en la Constitución, hemos llegado a la ley del procedimiento administrativo, hemos encontrado
unos 10 principios por lo menos que nos son muy útiles, que nos son el referente y antecedente inmediato, y desde luego ahora ya estamos en el terreno que esperábamos encontrarnos hacia el final de esta jornada, en las normas básicas. Entonces, las normas básicas, por si acaso, antes que se me olvide, tienen un carácter reglamentario. Hemos visto la Constitución, que es una norma fundacional o fundamental. Hemos visto una ley, la ley del procedimiento administrativo. Ese es un producto normativo cuya jerarquía viene inmediatamente después de la Constitución. Y aquí, desde el punto de vista de la jerarquía normativa, porque vamos a ver en algún momento, vamos a hacer referencia, que desde el punto de vista, desde el criterio de la especialidad, las cosas no son así necesariamente. Desde el criterio de la especialidad, entonces el reglamento interno de alguna entidad tendrá incluso prevalencia sobre inclusive la misma ley o sobre las normas básicas. Entonces, los criterios son variables a la hora de aplicación de estas disposiciones. Bueno, pues cuando lleguemos a ese punto lo abordaremos convenientemente. En este trance, tenemos los principios en el artículo 3. Los principios, la aplicación de las normas básicas, dice, está orientada bajo los siguientes principios. Vuelvo a insistir sobre la importancia, la trascendencia que tienen los principios. Los principios son normas con una textura muy amplia, una textura normativa, prescriptiva, ordenan hacer algo, pero lo dicen de una manera muy general. Por ejemplo, van a encontrar que en algún caso no hay la palabra se deberá, se tendrá, sino que como que fuera no sé, pues un apotegma, una idea base. Por ejemplo, fíjense ustedes, en el de buena fe, se presume el correcto y ético actuar. Aquí no nos dice actúen así o actúen así, pero está implícita la orden, la prescripción. Hay que actuar correctamente, hay que actuar éticamente. O ustedes me van a decir, no, aquí simplemente nos dice que se presume, es una presunción y bueno, no me está diciendo que yo actúe transparente, éticamente, no, nada de eso, simplemente no, esa es una lectura demasiado literal. Esa es una lectura de la que debemos huir. Solo podemos aplicar la lectura literal cuando concurren ciertas circunstancias normativas que así lo autorizan. Y esto va en especial para nuestros compañeros auditores. A mí me ha costado mucho y hasta el día de hoy no he logrado convencerle a mi esposa, que es del área de ustedes, que las lecturas en el mundo jurídico no son literales. La gente tiende a suponer que el derecho y la Constitución y las leyes son una especie de partida de cacho de sábado en la tarde. En una partida de sábado, de cacho en sábado en la tarde, ¿qué es lo primero que dicen los jugadores, los amigos que se reúnen alrededor de una mesa y extienden su paño verde, sacan sus dados? Alguien en ese momento dice, aquí está el papel, la punta bola. ¿Qué es lo primero que dicen? Lo que se ve se... Muy bien, se nota que dicen eso, lo que se ve se anota. Y algunos creen que el derecho se reduce a lo que se ve se anota, a lo que está dicho y nadie sale más allá. Y no es así. De hecho, en los principios, ¿no? Integramos nuevas normas, descubrimos normas que antes no estaban ante nuestros ojos. Miren eso, integramos, descubrimos otras normas. Por eso hay interpretación, es un latinajo, se dice de lege ferenda. Inferimos una nueva norma, lege ferenda, inferimos una ley, digamos, ¿no? Sería una traducción literal. Entonces, encontramos normas y continuamente el derecho se recrea. Vuelve con una apariencia renovada ante nuestros ojos conforme pasan los años. Por eso los libros de derecho siguen siendo útiles, así hayan sido escritos hace 50, hace 30, hace 10 años, lo que no ocurre con un libro de medicina. Entonces, los principios contienen en sí mismos mandatos,
valores, hay una textura amplia. Y como no nos dicen exactamente qué hacer, algunos de ellos, otros sí nos lo dicen, y la pauta la tenemos en el empleo de palabras como deber, tener que hacer, etc. Vayamos simplemente a ver unos 2 o 3 de ellos en los 2 o 3 últimos minutos que nos quedan. Fíjense ustedes el principio de solidaridad. Los recursos públicos favorecen a todos los bolivianos, ¿no? Y no, yo no quiero entrar al tema de la discusión del lenguaje inclusivo, porque entonces tendría que decir a todos los bolivianos, ¿no? ¿No es cierto? Porque ahora ya así se ha señalado que debiera escribirse. Pero bueno, es decir, no son las administraciones, por el principio de solidaridad, todos nos sentimos alcanzados e involucrados en cada uno de los procesos o procedimientos de contratación que hacen nuestras administraciones. Así no nos enteremos que lo están haciendo, estamos involucrados. Miren, participación. Los bolivianos tienen el derecho de participar en los procesos de contratación de bienes y servicios. Ya les he dicho que lo de procesos es una palabra que a mí me está horadando la garganta, y no es por poco, sino porque es un concepto virulento que no es lo suficientemente claro. Pero bueno, el punto es que mientras más participación, mientras más oferentes y participantes tengamos, mucho mejor, ¿o no es así? Claro, vamos a tener más opciones para escoger. Control social. La idea de un control social que está destinado a que allí estén de por medio, no sé, pues, dirigentes sindicales y tal, es una idea muy limitada. El control social es mucho más amplio que la sola participación de sindicatos o de movimientos sociales, sino todos ejercemos ese control social. Es más, en países que tienen una institucionalidad más consolidada, más establecida, de más larga data, digamos, el control social se lo ejerce a través, sin ir más lejos, de asociaciones de usuarios y consumidores. Aunque les parezca sorprendente, la categoría del control social, y con eso ya concluyo, les cuento que no es una expresión, no es una categoría que ha nacido entre nosotros. A que no saben dónde nació el control social, la idea de control social. En una universidad norteamericana, y de verdad que sí. Fue un italiano que llegó a la universidad, creo que Berkeley, en California, y bueno, su tesis doctoral fue sobre el control social, y desde allí se ha difundido. Ahora, nosotros, por supuesto que hemos enriquecido esa idea, esa noción, la hemos extendido hacia las fuerzas vivas de la sociedad, movimientos sociales, etcétera, etcétera, pero la idea es justamente que la sociedad en conjunto, ¿no?, asume el control, no coparticipa, no toma las decisiones. Eso es otra cosa. Eso corresponde a los organismos técnicos a los que están calificados para hacerlo. Pero sí toma conocimiento y sigue de cerca y supervigila las actuaciones en el ejercicio del poder público. Señores, muchas gracias por su atención. Les voy a hacer llegar una simple, unita, ya, no, cuidado, no digan, ay, qué tipo más desagradable este. Todo parecía ir muy bien hasta que se acordó que tenía que dejarnos una tarea. Bueno, pues, les voy a dejar una tarea en el chat para que ustedes puedan revisar con más calma, porque el tiempo ya se nos ha acabado, es 21:17, lo siento muchísimo. Yo ingresé tarde, mañana no volverá, o el miércoles no volverá a ocurrir, y el miércoles ya tendremos mi presencia a la hora conveniente. Muchas gracias, les reitero, por su participación, y a todos, y muy buenas noches. Permiso. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor.